tienen que hacer con el material que aparece tanto en la plataforma como en el módulo, porque es el mismo material. Lo único que cambia es, a veces nada más cambia el título del cuento, pero el contenido es el mismo. Pueden ir revisando el mismo contenido que está en el módulo, que habla sobre los textos narrativos, que es el tema número 7, y es el tema que vamos a volver a ver, que hagan de manera correcta el análisis del texto narrativo. Me encontré esto que estaba bonito, le voy a ponerle eso a mis niños. Bienvenidos a la clase de español. Empezamos y dice: la velocidad de su éxito está limitada solo por su dedicación y lo que está dispuesto a sacrificar. ¿Alguien me puede decir en español qué significa eso? ¿Qué significado tiene para ustedes esa frase? No, ese pensamiento, porque no es una frase, es un pensamiento. Ahí tiene verbo, no es una frase. ¿No les dice nada? Nada les dice. Para mí, profe, que todas las metas que tenemos nosotros las podemos realizar siempre y cuando nosotros nos sacrifiquemos nosotros mismos y demos todo por tratar de cumplirla. ajá, el tiempo, la dedicación, el sacrificio, porque para ustedes, para muchos, son las 2 de la tarde hoy sábado, saliendo de trabajar algunos, otros son mantenidos, tienen la suerte de que su papá y su mamá los mantienen, pero sacrifican que sus amigos le dicen: oye, vamos para el río, vamos para la playa, y ustedes: no, hombre, yo no me puedo ir porque yo estoy estudiando y tengo que hacer mi trabajo. Ese es un sacrificio, no necesariamente el sacrificio de que voy a agarrar y me voy a tirar de un puente, o que me voy a agarrar al estilo así que me voy a crucificar. Eso no es un sacrificio. El sacrificio es que usted deje de hacer las cosas que a usted le gusta por tener que cumplir, o por no tener, por querer cumplir con esta meta que usted se ha establecido, que es sacar su bachiller en año y medio y tener su título de 6º año. Y eso va a depender de la dedicación, del empeño, del tiempo y del sacrificio que usted le ponga a esta nueva aventura que usted acaba de empezar. Vamos entonces a ver. Dice que vamos a ver el tema de los tipos de texto y nos vamos a enfocar precisamente a los textos narrativos. Mira lo que dice hoy, que es continuación del texto anterior. Te darás cuenta que lo que hoy parece un sacrificio, mañana terminará siendo el mayor logro de tu vida. No de gratis están aquí, y cuando menos esperan, están ya graduados de 6º año. Cuando voltean a ver para atrás, ya están graduados de la universidad, y va, como dice ahí, lo que para ustedes ahorita es un sacrificio, ya más adelante, dentro de 2 años, 3 años, para usted va a ser el mayor logro de su vida, porque el primer impulso era empezar. Para muchos, no los conozco la edad que tienen, pero para muchos pues puede ser que haya gente mayor que le ha costado tomar la decisión y el sacrificio, porque todo el que está en este colegio tiene que pagar. Es un sacrificio que usted hace, tener que pagar para educarse y para querer salir adelante. Por lo tanto, deben aprovechar al máximo. Ahí dice pues que es un texto, lo vimos la semana pasada, que es un conjunto de palabras, frases, oraciones que llegan a constituir un párrafo, y que ese párrafo tiene coherencia, tiene cohesión y se estructura de tal manera que, dependiendo el tipo de contenido y cómo lo cuente, entonces se van a clasificar en descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos y dialogados. En esta ocasión, nosotros solamente vamos a hablar, o vamos a trabajar, o vamos a leer, a ver y a discutir sobre los textos narrativos. ¿Cuáles son los textos narrativos? Son los que nos van a contar, nos van a relatar, o nos van a descifrar, o de ir diciendo paso a paso lo que va pasando a un personaje o a muchos personajes. ¿Qué tipo de textos forman parte de los textos narrativos? Los cuentos, las historias, las novelas, las fábulas, las leyendas.
Todas esas son ejemplos de textos narrativos. Vamos a ver entonces cómo está estructurado un texto narrativo. Presentación o introducción. En esa parte le va a decir a usted qué va a pasar, quiénes son los personajes, cuál es el ambiente. En el nudo le va a decir cuál es el problema o la parte más importante, que cuando usted está leyendo, si usted está entretenido leyendo y usted no quiere perderse, no quiere dejar de leer porque quiere saber qué va a pasar. Ese es el nudo. Y el desenlace, pues es ya el final. Un texto descriptivo debe ir inicio, nudo, desenlace. Nuevamente vuelve al mismo plano. Ese es un texto narrativo. Esto lo vimos la semana pasada, que los textos narrativos cuentan, relatan hechos reales o imaginarios, están escritos en prosa y se estructuran inicio, nudo y desenlace. Están las fábulas, las leyendas, novelas, épicas o no épicas. Esto lo vimos. El texto narrativo pues tiene narrador, que es principal y secundario. Los personajes principal y secundario. El tiempo donde se desarrolla la acción, el espacio es donde se desarrolla ese cuento. Los textos narrativos pueden ser literarios, que están los cuentos, la novela, lo que les dije anteriormente, la leyenda, la fábula y demás. Los históricos y los periodísticos, porque la noticia también forma parte de texto narrativo porque nos va a ir contando cosas. Aquí están las características del texto narrativo. Los personajes, que se dividen en principales y secundarios. Los narradores o narradores, quien cuenta la historia. Esta parte no la vamos a ver en este año, porque primero tienen que saber identificar los personajes, la estructura, el tiempo que se lleva la historia, el espacio donde se desarrolla y las diferentes situaciones que se presentan. Aquí está entonces la estructura de un texto narrativo: introducción, nudo y desenlace. Aquí dice que en la introducción se presentan a los personajes, le dice el lugar, le describe el lugar donde se va a desarrollar la acción y el tiempo más o menos que se va a demorar, lo que no es lo que usted se va a demorar leyendo, es el tiempo en el que transcurre la acción. El nudo es la parte central de la narración, o la parte que cuando usted está leyendo, usted está emocionado leyendo y no quiere dejarle de leer. El clímax de ese cuento es el nudo. Y explica el problema pues que se presenta. Y el desenlace es cuando ya llega al final y todo tiene una solución a la historia. Vamos a ver entonces un pequeño cuento. Se llama Con el Señor de la Selva. Así se llama el cuento. ¿Lo voy a leer o alguien lo quiere leer? ¿Quién quiere leerlo? Una sola persona a la vez, porque todos no lo pueden leer. Después de un... Yo, por ejemplo. Dale, dale. Se puso la pantalla negra. Ok, ahora sí. Después de un largo recorrido por el río Napo, llegaron al puerto de agua dulce de Misahuayi. Ajá. Donde comieron estofado de guatusa con culebra asada. No quiero esa comida. No, menos yo. Los abuelos no van a creer que hemos comido esto, dijo Manuela. Hay que pedirles la receta para la abuela Conchi, expresó Mateo. Cuando pescaban en el río Aguarico, Mateo y Manuela conocieron a Jerónimo, un niño quichua que les conversó sobre los pueblos que vivían en ese territorio. Los Waorani, los Sionasecoya y los Cofán. Una noche, después de un agotador día de recorrido a pie, mientras descansaban junto a la larga hoguera. A la hoguera.
Hoguera, hoguera. Escucharon unos suaves pasos sobre las hojas caídas en el mullido piso de la selva. En la profunda oscuridad vieron brillar dos enormes ojos amarillos. El jaguar, gritó Jerónimo. Si viene traído por un mal espíritu, acabará con nosotros. No se preocupen, no se preocupen. Los espíritus de mis antepasados me han pedido que hable con ustedes, manifestó el jaguar, mirándolos fijamente. En alguna época mi pueblo reinó sobre las selvas americanas. Ahora estamos en peligro de extinción. Soy uno de los pocos que aún vive en esta zona. Ustedes son jóvenes. Ojalá su generación sea menos cruel y respete más la vida de los demás. El enorme animal se acercó a Manuela y le lamió suavemente la mejilla. Colocó su pata sobre Mateo y Jerónimo. Lentamente dio la vuelta y se fue. La figura del animal se perdió entre la negrura de la noche. Viaje por el país del sol, Leonor Bravo fragmentó. Ajá, ahí está. Si vamos a ver, se le pide a ustedes la estructura del cuento. Vamos a recordar que la estructura del cuento es la introducción, el nudo y el desenlace. Si lo vamos a enfocar en ese cuento que acaba de leer el compañero, el inicio o la introducción es esta parte que está aquí, que están viendo. Después de un largo recorrido por el río Napo, llegaron los puertos de agua dulce de Misahuali, donde comieron estofado de guatusa con culebra asada. Todo ese texto, hasta cuando llegaron, que estaban hablando de los pueblos que vivían en esas áreas, todo eso es la introducción. Mire lo que dice aquí al lado. Se presentan a los personajes, aquí se los están presentando. Se sitúa la historia en un lugar. ¿Dónde lo están situando? En el río Napo. Si nosotros vemos, porque tuve que buscarlo, el río Napo sí existe. Está en Ecuador, en América del Sur. Y esto que se ve al fondo es el río Napo. Ustedes vieran las imágenes que hay espectaculares de ese río. Ese río existe. Y dice, sitúa la historia en el tiempo. Ahí se las están situando en el tiempo, en el presente, porque es como si estuvieran en una excursión, por lo que dicen ahí. El nudo es la parte central de la narración. Mire que ya después que ellos presentaron en la primera parte cómo eran los personajes, que era en el río y todo lo demás, que se encontraron con el muchacho Jerónimo, ya le presentaron los tres personajes, la muchacha y los otros dos. Ya entonces le van a decir, el nudo es la parte central o explica el problema, o la parte más importante del cuento, o donde usted está leyendo y usted se espanta. No me van a decir aquí que no les llamó la atención ver, pensar o imaginar cuando ellos están en la selva y ellos ven un jaguar, que unos ojos amarillos lo están viendo. Cualquiera que estuviera ahí, por lo menos en mi caso, hubiera caído lista del susto. Ese sería el nudo. ¿Cuál sería el desenlace? Cuando se llega al final, en el nudo podemos también incluir la conversación que tuvo el jaguar, Jerónimo y los muchachos cuando estaban diciendo que son uno de los pocos animales que han sobrevivido a la caza indiscriminada, porque el ser humano, pues, ustedes han sabido siempre que han utilizado el jaguar para cacería, para las pieles preciosas y todo lo demás. Entonces, ese animal, todo lo que les dijo, ahí está el nudo o en la parte medular de ese cuento, hasta que ya al final se acercó a Manuela y como si fuera un perrito, le lamió, o sea, le dio un besito en el cachete a la pobre muchacha, le puso la pata a Mateo y le dio la vuelta y se fue. Él solamente quería decirles eso, no quería hacer más nada. Ahí está el desenlace, ¿ves? La acción llega a su final, se explica la solución y se acaba la historia. Esa es el desenlace o la estructura
de un texto narrativo. Busqué un texto narrativo corto para que ustedes lo relacionen con el texto que está asignado en plataforma o con los textos que están asignados en el módulo para que usted analice. Vamos a ver los personajes. Los personajes son los seres que participan en la historia y que son los que van a narrar supuestamente la historia. Pueden ser personas, animales, objetos. Y según su importancia se dividen en los personajes principales y los personajes secundarios. ¿Cuáles son los principales? Los que desarrollan la acción. Si lo vemos en el cuento anterior, que es un cuento corto, pequeñito, podríamos decir que un cuento de primaria, todos los personajes que aparecen ahí son principales. La muchacha, Jerónimo, Mateo, incluido el jaguar, es un personaje principal. No, por la extensión del cuento, no hay personajes secundarios. Pero en un cuento más largo sí van a haber personajes secundarios, que son los que van a estar metidos con los principales desarrollando la acción, pero que si ellos no están en el desarrollo de la trama, no pierde el sentido el cuento. Entonces, eso se le llama secundarios. Aquí pues hay un esquema, aquí habla de protagonista y antagonista. Nosotros solamente vamos a ver principales y secundarios. Si mal no recuerdo, ustedes tienen que, o tienen que analizar el cuento de Caperucita Roja, ¿cierto? El Caperucita Roja no, el lobo calumniado. ¿Era ese el que ustedes tenían que analizar? No, profe, te dijo que teníamos que buscar uno. Cualquiera. No, ¿tú eres modular o eres plataforma? Plataforma, profe. Plataforma, no, profe. pero en la plataforma no está el cuento. No, profe, yo no lo vi. Listo, es que no va a estar ahí. Hay una indicación que tienes que buscarlo porque no te voy a poner un cuento en la plataforma. Ya, Sigo. profe, ya. Ahorita les explico. En principales y secundarios. ¿Listo? Entonces, mira que en el cuento de la Caperucita Roja, que todo el mundo se lo sabe, está principales, Caperucita Roja y el lobo. Son los dos personajes principales porque no va a haber un cuento de Caperucita Roja sin el Caperuza y sin el lobo. Y enmarcan a los secundarios, a la abuela y al leñador. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer el cuento sin esos dos personajes. Van a visitar a la abuela y se acabó. Ahí podía ir a visitar a la tía. O sea que los personajes principales son estos dos. Y los secundarios, pues ahí los otros dos que aparecen enumerados. Eso es lo que ustedes tenían que hacer en el cuento de análisis literario de un texto narrativo. Eso es lo que ustedes tenían que identificar en la asignación que se les asignó.